Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a exponer el artículo titulado Interacciones planta-virus-vector mediadas por efectores de Rey y Castil por Lina Nao, Lucy Suárez y quienes habla María Camila Vaquero. La química de las plantas se ve afectada y alterada por diferentes funciones de los efectores de virus y vectores. Cambios mediados por efectores de vector en la química de las plantas producen también un efecto sobre el virus y a su vez estos cambios virales que también son mediados por efectores en la química de las plantas causan un cambio que se verá representado en el vector. Existe evidencia de que los patógenos de las plantas y los insectos han coevolucionado juntos a través de asociaciones cercanas donde las interacciones son inevitables. Por ejemplo, muchos patógenos bacterianos y la mayoría de los virus de plantas dependen de insectos vectores para la transmisión entre huéspedes y por lo tanto las plantas deben responder a los elicitores y efectores de ambos organismos simultáneamente durante la transmisión y la adquisición. Comprender las funciones de los efectores y los elicitores en interacciones complejas es fundamental para descifrar cómo los patógenos de las plantas y los insectos colonizan los organismos huésped y cómo se orquesta la inmunidad de las plantas. Siguiente. Se examinaron los impactos de estos virus en el desempeño del vector. En la tabla se puede ver el número de estudios realizados para cada una de las interacciones virus-vector. En total se han realizado cerca de 215 estudios para todas las interacciones. En general se puede también observar que los impactos positivos en los vectores de los estudios en la mayoría de las familias de virus son mayores que los impactos neutrales y negativos. Otro dato que se encontró en esta revisión es que los hemípteros vectores más importantes son la mosca blanca y los áfidos, ya que transmiten más de 500 especies de virus en conjunto. Siguiente. Los mutualismos son comunes en las interacciones planta-virus-vector, tal como se observó en la tabla anterior. De los virus de plantas descritos hasta la fecha, más del 70% dependen de insectos vectores para la transmisión entre huéspedes. La mayoría de los virus de las plantas son transmitidos por insectos del orden Hemiptera, como áfidos, chicharritas, moscas blancas y cochinillas. Una de las razones es porque se alimentan con piezas bucales en forma de aguja conocidas como estiletes. Durante el contacto inicial con el huésped, la alimentación y la transmisión del virus, los hemípteros secretan saliva en la planta. Esta saliva contiene efectores y elicitores. Los efectores pueden inhibir las defensas de las plantas, enmascarar la detección del insecto y ayudar a los insectos a acceder a la composición química y al perfil de nutrientes de las plantas. No todas las interacciones virus-vector son mutualistas, pero en muchos casos el insecto vector se beneficia de las interacciones con los virus. Siguiente. Bueno, en esta imagen se ve un resumen de los objetivos de las plantas de efectores de virus y vectores y sus efectos posteriores en las vías de señalización de las plantas. Se pueden observar los factores de transcripción, las vías de degradación de proteínas, la relocalización de proteínas, la transducción de señales y la desintoxicación de metabolitos secundarios relacionados a los efectos del virus y el vector. Siguiente. Como primer objetivo son los factores de transcripción. En la tabla se evidencian los objetivos y los mecanismos de las plantas para cada efector y los virus u origen de vector. Dentro de los efectores de los virus se encuentra el beta-satélite BC1, que determina la patogenicidad del virus chino del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate TY-LCCNB, y desempeña un papel en la potenciación de la mosca blanca, en la alimentación y en la reproducción al unirse a varios factores de transcripción que regulan las respuestas de la defensa de las plantas. Para los efectores de vector podemos mencionar al BSP9, que interactúa con el factor de transcripción WRKY33, que es fundamental para la inducción de varios genes de terpeno sintasa, que también interactúa con MPK6, una MAP quinasa que activa las respuestas de defensa abajo contra los patógenos. Siguiente. Como segundo objetivo son las vías de degradación de las proteínas. Entonces, dentro de los efectores del virus se encuentra la proteína C2 de TYLCB, que interactúa con la proteína precursora ubiquitina RPS27A, que esta inhibe. Esta interactúa, está evitando la ubiquitinación y la degradación del JAZ1, que esto da como resultado la supresión de genes de terpeno sintasa que reproduce a MYC2 y JA en las plantas que expresan la proteína C2 de
LCB, lo que conduce a un mayor rendimiento de la mosca blanca. Para los efectores de vector se encuentra la proteína salival MP1DM, Persicae. Esta se asocia con la proteína transportadora de las vesículas vegetales de la proteína de la clasificación de las proteínas vacuolares 52, que se clasifica como BPS52 de Arabidopsis en comportamientos prevaculares. Esta se expresa preferentemente en la inflorescencia en Arabidopsis, donde los pulgones prefieren alimentarse. Siguiente. Como tercer objetivo es la relocalización de las proteínas. En este caso no hay evidencia conocida de tal relocalización de proteínas vegetales por efectores de vectores. Sin embargo, encontramos un efector del virus del MIA-PRO. Este medía el aumento del rendimiento de M. Persicae en las plantas hospedantes infectadas con el virus del mosaico del NAO, que se clasifica como TUMB, y con el virus Y de la papa, PBY, a través de cambios de las defensas de las plantas. Esta se reubica desde el núcleo y el citoplasma a la vacuola en la célula cuando hay áfidos presentes, y se requiere la localización fuera del núcleo para tener la capacidad de inhibir las defensas de las plantas y aumentar la fecundidad de los pulgones. Como cuarto objetivo tenemos la traducción de señales. En este caso no hay evidencia de proteínas vegetales por efectores del virus, y del virus para los efectores del vector podemos mencionar los efectores salival de ME10 del pulgón de la patata. Este se identificó mediante el análisis de ARN de las glándulas salivales de los pulgones y se demostró que promueve la fecundidad de los pulgones. Se secretan en la planta, donde interactúan con la proteína 1433 TFT7 de la planta. Estas desempeñan funciones reguladoras importantes en la traducción de señales al unirse a proteínas fosforiladas para modular su función, y posiblemente se estabilizan las proteínas y activan la muerte celular programada y la inmunidad de la planta. Siguiente. El quinto objetivo es la desintoxicación de los metabolitos secundarios. En este se encontró una evidencia para los efectores de virus. Sin embargo, para efectores de vector se puede mencionar que el efector ME47, como se observa en la tabla del pulgón de la patata, este aumenta el rendimiento del pulgón al desinfectar las defensas de las plantas. El ME47 está caracterizado como una glutación S-transferasa GST de un grupo de enzimas que está asociado a la desintoxicación de varios compuestos de defensa en los intestinos de los insectos. El sexto y último objetivo del virus son las incógnitas, puesto que todavía hay muchas preguntas con respecto a estos mecanismos que rodean varios efectores virales en las interacciones planta y vector. Uno de los efectores del virus que se encuentran son las proteínas PLRB, que se encuentran en 3 subdivisiones, P0, P1 y P7. En esta se demostró que el aumento en el rendimiento de los áfidos en N-bentamiana, mientras que la preferencia de los áfidos aumenta para las que expresan P0 y disminuye para las plantas que expresan P7 y P1, en comparación con otros controles que han realizado. Aunque se desconocen qué objetivos celulares exactos de estos efectores son virales, la producción de JA y SA inducida por los áfidos se inhibió en plantas que expresan P0, P1 o P7 en comparación con las plantas que expresan los controles de vector vacío. En cuanto a los efectores de vector, encontramos una gran lista que los relaciona a todos. Uno de estos efectores es el efector salival MP10 de las proteínas NLR, que son los dominios ricos en leucina que detectan los efectores de patógenos o la actividad efectora de la célula huésped y desencadenan una ETI, que es una inmunidad activada por efectores. Esta incluye una de las respuestas de defensa más extremas que tienen las plantas, que es la respuesta hipersensible, en la que hacen una forma de muerte celular programada. Cuando se expresan las plantas huésped, el efector salival MP10 de M. persicae inhibió el rendimiento e indujo la clorosis en esas plantas, y también que se diera una muerte celular local, lo que sugiere que es reconocido por un NLR, es decir, un dominio rico en leucina. Muchas gracias.